Buenas noches. Mi intervención va a girar en torno a 4 apartados. El primero es ¿por qué de este libro? En segundo lugar, hablaré sobre el título. En tercer lugar, sobre los contenidos. Y en cuarto lugar, sobre hoy. Voy a hablar de la actualidad. ¿Por qué surgió este libro? Recuerdo que hace cuestión de un par de años, algunos dirigentes latinoamericanos se dirigían a los europeos y les decían: pero hombre, estáis hablando de la crisis como si esto fuese algo nuevo, algo que de pronto se ha presentado. Si lo hemos vivido hace 12 años en Latinoamérica, justamente. Quien se moleste en leer o si quiere entrar en Internet, lo que está pasando en Europa ya lo sufrieron los gobiernos de Latinoamérica. Pero el problema es que las poblaciones, quizás por el exceso de medios de comunicación, por la cultura del consumo, por la cultura de lo trivial, de lo banal, ha perdido una cosa muy importante. Hemos perdido la memoria. Y de la misma manera que cuando a una persona le practican la lobotomía, le quitan una parte del cerebro, la transforman en una especie de cosa que va andando, ya no es persona, se intenta que las poblaciones ya no sean poblaciones, ya no sean pueblos. Pero además lo dicen en el lenguaje. Ya no dicen Alemania o Francia o España son tantos millones de habitantes, son tantos millones de consumidores. Ya no se habla de si un disco es bueno o es malo, sino se han comprado tantos ejemplares del disco. Ya no se hace referencia a valores, sino simplemente actitudes, comportamientos, pérdida de memoria. Y de la misma manera que si ustedes y yo nos quitasen la memoria, habríamos perdido la vida, porque nuestra memoria no es ni más ni menos los recuerdos de niños, nuestros padres, nuestros amores, nuestros desamores, nuestros éxitos, nuestros fracasos, están vivos. Cuando nos quitan la memoria, somos perennes del último que llega. Y esto lo constatábamos Ricardo y yo cuando se concibió la idea del libro, al hablar de la situación de crisis que hoy vivimos. Y comentábamos si esto ya se dijo, si eso ya se vio, si eso que hoy está pasando hace 20 años que se estuvo diciendo en el Parlamento, en la tribuna, en las calles. Pero frente a esa palabra, frente a aquellos datos, las televisiones, las radios, las tertulias golpeaban una y otra vez al pueblo español. Europa, viviremos mejor que nunca, la construcción europea, la modernidad. Palabras, 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 y nosotros creímos que eso era flexible, que eso era verdad. Por eso, el acto más revolucionario que yo conozco en estos momentos es que recuperemos la memoria. Porque sin la memoria no somos nunca pueblo. Seremos ni más ni menos que un rebaño que nos conducirá el último pastor que hable a través de Televisión Española. La memoria es nuestra manera de ser, de pensar. Sin memoria no somos seres humanos. Somos simplemente seres vivientes. Claro, esta es la razón por que se escribe esto. Y se escribe no solamente para la nostalgia de lo que hicimos, no sirva nada. Esto se escribe para que sirva para el combate. Después explicaré por qué el libro se llama Combates de este tiempo. Todo lo que yo escribo o todo lo que yo hablo tiene una perspectiva siempre. Está al servicio de combatir al sistema. Yo me considero un combatiente continuo, nunca vuelvo. Pero no porque yo me considere un ser excepcional,
sino porque creo que todos nosotros tenemos que combatir para que no sea posible la barbarie que tenemos ya en las puertas históricamente hablando. Ahora bien, el título, ¿por qué combates de este tiempo? Yo reconozco que lo copié. Lo copié de un libro que a mí me impresionó cuando decidí licenciarme en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Era un libro que escribió un historiador francés, marxista, Lucien Favre, que se llamó Combates por la Historia. Aquel historiador dijo que conocer la historia de un país era crear pueblos, que cuando los pueblos conocen su historia, combaten. Son conscientes de que son pueblos, no muchedumbres, ni plebes, sino pueblos. Cuando saben de dónde vienen, qué han hecho, qué han sufrido, en qué se han equivocado, en qué han acertado. Y aquel hombre al escribir Combates por la Historia estaba cambiando la visión de lo que era la historia. Se empezó a hablar de cómo comían los seres humanos hace 2 siglos, cómo se divertían, cómo eran las relaciones económicas. Se acabó aquella historia de reyes y de batallas. Se habló de la historia de los hombres y de las mujeres corrientes y corrientes, que en el fondo son los que construyen la historia. Por eso el título, porque además toda nuestra vida ha estado ligada al combate. Combates, por tanto, de este tiempo está ligado a la reflexión del pasado, pero como una propuesta de combatir para cambiar el presente. ¿Cuáles son los contenidos? En el libro hay de todo. Voy a distinguir una serie de apartados. Hay algunos artículos que son productos de las peticiones que recibía por parte de la revista La Clave, en la cual estuve escribiendo semanalmente durante 6 años, por el periódico El Economista, donde sigo escribiendo ya hace más de 5 años, en un artículo en el ABC, o algún que otro artículo en cualquier otro periódico. Pero la inmensa mayoría de los escritos que ahí están responden al trabajo colectivo con mis compañeras y mis compañeros. Y por tanto, si ustedes encuentran en esos artículos, intervenciones parlamentarias, conferencias, algo que les llama la atención y que les mueve, recuerden a mis compañeros y a mis compañeras, porque yo soy deudor del trabajo que hice con ellos. Aquí se han mencionado los nombres de los compañeros del área de política económica de Izquierda Unida. Y lo voy a decir con todo orgullo. El mejor equipo económico que ha habido nunca en ninguna fuerza política en España. Un conjunto de 90 y tantos economistas, y aparte de los que trabajaban en el grupo parlamentario, de cuyos nombres Gloria dijo unos cuantos. Pero en aquella época trabajábamos teniendo presente una cosa. Nos encerrábamos todos a hablar de lo que pasaba en la calle, lo corriente. Partíamos de la observación. ¿Han reparado ustedes que ya nosotros no observamos lo que pasa? ¿Se han sentado ustedes en un parque o en un paseo y han visto pasar la gente? ¿Han reparado ustedes en esos detalles cómo viven, cómo accionan, cómo reaccionan ante cualquier hecho? Eso se llama observación. Pues ante los problemas de un país no hay que empezar a hablar de las cifras económicas, sino cómo vive la gente que tengo al lado. ¿Cuántos hijos tiene esa familia en paro? ¿Qué le ha pasado al padre? ¿Qué pasa con el ambulatorio? ¿Por qué los precios son y tienen esa cantidad de valor añadido desde que lo hace el agricultor, coge un tomate y después se vende en un mercado? ¿Por qué ocurre esto con los préstamos? Eso es la observación. Sin observación no hay ciudadanos. Sin observación no hay inteligencia. Pero de observación de lo concreto, y a partir de ahí, de estudiarla, surgen las grandes ideas. Los grandes sabios de la antigüedad no partían de lucubraciones en abstracto, no es cierto. Partían de la observación, del estudio de lo concreto. Pues aquellos compañeros y compañeras mías
empezaron a trabajar en el discurso europeo allá por el año 1989 y continuaron analizando cada cosa que estaba pasando y consiguieron dar con las claves de lo que podía pasar y qué ha pasado. Permítanme ustedes que les lea un trozo de un artículo que se hizo tras un debate que hubo en la dirección del Partido Comunista de España en Córdoba. Estoy hablando de septiembre de 1977. Si son, por tanto, 30 y tantos años de cerca. Está hablando de la transición. Recuerden, 1977. Está claro que la desaparición del régimen político fascista no arrastra necesariamente la del Estado burgués. Ahora estamos asistiendo a la consolidación del Estado capitalista a base de liquidar, más en lo accesorio que en lo fundamental, el régimen del cual el capital monopolista se sirvió en un momento dado de su desarrollo. Ahí está la clave de las fluctuaciones actuales. Para el elector medio, votar democracia significó votar contra el paro, la carestía de la vida, el caos económico y la corrupción. Cuando ha visto que los problemas a los que quiso conjurar con su voto no solo no han desaparecido, sino que se han agudizado peligrosamente, comienza a sentirse estafado, empieza a desconfiar de la palabra democracia y mira con ojo acusador a las fuerzas políticas que siguen usando y abusando de la palabra. Se puso demasiado entusiasmo en el poder taumatúrgico de un vocablo. También la izquierda tiene gran parte de responsabilidad en el malentendido. Se prometió demasiado. La conquista del voto debe tener su ética. Se dejó sin explicar de manera clara la diferencia entre un concepto y su falsificación. La diferencia entre el concepto de democracia y lo que tenemos en este momento. Esto se ha escrito hace 35 años. Y es producto de un debate que hicimos, unos hombres y mujeres inteligentes de nadie. Observábamos. Yo recuerdo aquellos años donde todo el mundo hablaba de democracia, democracia. Y han pasado los años y hemos descubierto una cosa, que es que el franquismo no ha muerto. El franquismo económico está vivo. Su poder está incólume, intocado. Ha cambiado la superestructura política. La familia del régimen y las familias económicas están vivas, siguen dominando. Ahí está la banca, ahí está Botín, ahí está González, ahí está César Alierta. Son los mismos. Pero creímos que al poder votar, al poder hablar de democracia, hemos conjurado al adversario. No. Yo he acuñado una expresión que a veces tengo que explicar. El franquismo inventó Franco. El franquismo es anterior a Franco. El franquismo es Fernando VII. Todo el siglo XIX y parte del siglo XX, que en un momento determinado esos poderes necesitaban de un generalillo y lo encontraron. El franquismo existe antes de Franco. Y el franquismo continúa después de Franco. En lo esencial, en lo fundamental. Y eso lo estamos viendo en la situación de paro, en la situación de angustia, en la situación de terror con que viven las poblaciones con respecto a su futuro, en el poder omnímodo de la banca, en la corrupción de este país que está manchado de ladrones como nadie puede pensar, arriba, abajo, derecha, izquierda, desde los tres poderes. ¿Para qué? Pues bien, cuando aquellos compañeros y compañeras estudiaron Europa, dijeron una cosa muy sencilla: no se puede construir esto que ustedes dicen así. Pero ¿cómo es posible que construyamos a través del Tratado de Maastricht? ¿Cuánto dolor nos costó? La ruptura en el Izquierda Unida nos costó aquello. Enfrente nos decían: hombre, hay que ser modernos, Europa es la solución. Un discurso ampuloso, un discurso retorcido,
lleno de volutas, pero sin sentido. Y voy a dar simplemente 3 ejemplos. El Tratado de Maastricht le prohibió a los gobiernos que pidieran préstamos a sus bancos centrales. Le prohibió al gobierno de España, o al gobierno de Francia, o al gobierno de Italia, que cuando necesitaban dinero le pidieran prestado al Banco de España, al Banco de Italia o al Banco de Francia. Hasta entonces era así. Y el banco le prestaba a los gobiernos al 0,5%, al 1%, muy raras veces al 1,5%. Maastricht acabó con aquello. Y dijeron los gobiernos, es una manera de hablar, estaban de acuerdo con los gobiernos, el gobierno español. Cuando necesitemos dinero, ¿a dónde acudimos? A la banca privada. Y a partir de entonces, los gobiernos tuvieron que pedir prestado a la banca privada. ¿Qué consecuencias tiene? Daré un dato. Cogiendo los últimos datos del año 2011, el año pasado, la diferencia entre lo que el gobierno español hubiera tenido que pagar al Banco de España por los préstamos que ha pedido, a lo que ha tenido que pagar a la banca extranjera por esos préstamos, son 45.000 millones de euros. Eso fue Maastricht. Pero Maastricht tenía otras cosas. Maastricht planteaba algo que después recogió el Tratado de Lisboa. Prohibir los paraísos fiscales. El discurso petulante y falso de dirigentes políticos que critican a los paraísos fiscales y que hay que acabar con ellos cuando defienden el Tratado de Maastricht es un discurso para engañar a la gente. Mientras no se acabe con el Tratado de Maastricht, los paraísos fiscales no podrán ser perseguidos. Y un tercer elemento que se anuncia en el Tratado de Maastricht y que aparece en el Tratado de Lisboa del año 2007. Es obligatorio invertir en armamento. La Agencia de Defensa, la Agencia Europea de Defensa, necesita de inversiones constantemente. ¿No les extraña a ustedes que un país como Grecia tenga inversiones en armamento porcentualmente la mayor inversión de los 27 estados de la Unión Europea? ¿Invertir en armamento para qué? Para algo terrible que ha venido en los periódicos de una manera fugaz. Resulta que el último gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero encargó material médico por el orden de 30.000 millones de euros que no podía pagar, porque todavía estaba en de dónde se paga, un material médico, un armamento, del cual dicen los mandos militares que no sirve absolutamente para nada. Estoy hablando de 30.000 millones de euros. Noto silencio en la sala. Claro. Eso no viene en los telediarios. Pero esto lo que está demostrando es el gigantesco expolio de una casta contra su propio país. Porque en este último caso tengo que explicar quién trinca, quién pone el caso en la compra de armamento. Moléstense en coger la lista de los gobiernos del señor Rajoy y vayan buscando entre sus ministros gente encargada de compra y venta de armamento. Tienen nombre y apellidos. Moléstense por tanto y búsquenlo. Son pocos ministros. Diga, ministros varones, no mujeres. Pues bien, y entonces ha ido viniendo esto. Cuando Izquierda Unida puso reparos a la moneda única, porque era de cajón, ¿cómo va a tener una misma moneda Alemania que España? ¿Cómo van a tener una misma moneda las economías capitalistas de Centro Europa y los países capitalistas también del sur de Europa? Si no puede ser. Si la historia nos enseña que una moneda única se tiene cuando se ha construido una unidad económica, política, de instituciones, el edificio termina con la moneda, pero empezar la moneda es como empezar la casa por el tejado. Consecuencia, hoy, o se va a Alemania del euro o lo vamos nosotros. Pero, son productos de lo que uno lee.
palabras de economistas de primera línea. Este es el problema. Y mientras eso no se arregle y no se vea de cerca, no habrá solución. Esto no tiene arreglo, no me canso de decirlo. No hay ninguna solución mientras esto siga así. Desengáñense ustedes, díganselo a la pobre gente que todavía dice, bueno, esto va a cambiar algún día. No va a cambiar nunca si no lo cambiamos los demás. Díganme ustedes cuánto tiempo, cuántos años van diciendo que el año que viene veremos la luz del túnel, el año que viene veremos la luz del túnel, pero nunca dicen en qué consiste esa luz. Si es la luz de la luciérnaga, es la del sol, es una linterna, es una farola. Hablan de ahí. O por ejemplo, hay que generar confianza. Han lanzado una serie de eslogan para que la gente se los trague. ¿Dónde están las propuestas económicas para que esto sea posible? Si cada vez que a la gente le quitan capacidad de compra, hacen imposible que la economía pueda crecer, si cada vez que hacen que cada vez se compra menos, ¿de dónde va a surgir la economía? ¿Qué pretende? Otra falacia, la economía tiene que crecer. ¿Ah, sí? ¿Cuántas veces ha crecido la economía y no se ha generado empleo? Porque utilizan la palabra crecer, pero no utilizan una que da miedo, repartir. Y repito, mis palabras no son de un señor que de pronto ha entrado en éxtasis y se ha visto una serie de cosas, son producto del debate con mi compañero de la reflexión. La deuda que tiene España no se puede pagar. Ustedes imagínense que les dicen, debes 1.000 euros, pero dicen, debe usted 1.000 millones de euros, se echan a reír, porque ustedes no pueden pagar. Pues bien, los cerca de 3 billones que se deben no se pueden pagar nunca. Y cuando digo nunca, es nunca. A no ser que volvamos a la Edad Media y de la misma manera que cuando los siervos de la gleba nacían, pertenecían a la tierra y les cayó feudal, los que van naciendo pertenecen a la hipoteca y por tanto se la vayan pasando a sus hijos. Muy elementales, no se puede pagar la deuda. Y entonces, ¿qué hacemos? Muy fácil, no se paga. El presidente Correa, hace 2 años, cuando llegó al poder, o al gobierno mejor, los poderes son otros. Cuando llegó al gobierno e intentó ser poder, pidió una auditoría sobre la deuda y vio que había una deuda producto de necesidades que el pueblo ecuatoriano había tenido y se habían pedido préstamos, pero había otra deuda que se llama deuda odiosa, ese es su nombre, producto de dinero que se había pedido para el beneficio de unos pocos, para la banca española, por ejemplo. Y dijo, pues esa deuda odiosa no se paga. En el momento que Correa dijo, vamos a hacer una auditoría, los bancos le ofrecieron quitarle la mitad de lo que debía. Simplemente cuando dijo esto el presidente. Pero claro, ese presidente era un hombre con valor cívico. Un hombre que tenía unas ideas y sabía que estaba allí para gobernar, no para ser el manijero de los poderes económicos españoles y extranjeros. Pues bien, la deuda no se podrá pagar. Y hay que empezar a hablar, por tanto, de si es posible hacer una auditoría. Porque quiero ustedes, aunque me pongo pesado, me van a disculpar, no se puede pagar nunca. Ustedes saben lo que es nunca, ¿no? Pues nunca. Se ponga como se ponga, porque es mecanísticamente imposible. Son, por tanto, problemas que están ahí y que son de una importancia terrible y que, sin embargo, necesitan de una respuesta. En una situación de excepción, no estamos en un momento cualquiera. De un país
en el que el 57% de sus jóvenes están en paro? ¿Me pueden ustedes decir cuál va a ser la generación y la sociedad española dentro de 20 años? ¿Qué pensiones van a cobrar esos ciudadanos? ¿Dónde van a encontrar un trabajo? Cuando hace 2 años el defensor del pueblo andaluz, señor Chamizo, encargó un estudio, llegó a una conclusión terrorífica. Estas cosas no se publican, pero se dice. Las familias habían ido a los asilos a traerse a casa a los abuelos. Los habían traído a la casa porque eran una fuente de ingresos. Porque la pensión del abuelo y de la abuela era el único dinero con que el grupo familiar iba malviviendo, pero comía. Ya ha salido el estudio. Cientos de miles de familias viven con la pensión del abuelo. ¿O ustedes no conocen en su entorno el caso del hijo con 30 años, 30 y tantos años? Porque eso incluso me afecta a mí. Que no hay manera de encontrar trabajo. ¿Y qué va a ser de ellos? Pues que no tenemos ninguna idea, hablamos mucho de nuestro país, de la familia. ¿Y qué pensamos que no le va a ocurrir a estas personas? ¿Que se vayan a Alemania? Sí. Los que tienen estudios, y no todos. Y los que no han estudiado, ¿a dónde van? ¿A vivir de papá y de mamá? Hasta que se cumpla la ley biológica de la muerte y después ¿qué? Cuando un país se encuentra así, ese país ya no existe. Solamente existen los desfiles de la Legión, cámara incluida, la bandera que se alza, el himno nacional. Abrumadoramente impactante, porque hemos hablado de esta situación, pero hay algo que se escamotea, que no toca, se plantea lo siguiente: tenemos que crecer económicamente. Yo recuerdo alguna que otra vez haber hablado con empresarios y que bueno, vamos a ver, les he puesto un ejemplo terrorífico. Vamos a ver, ¿ustedes qué opinan? Que los trabajadores deben tener unos contratos más flexibles, adjudicados, despido libre, total, hecho de ustedes cuando quieran, y gratis. ¿Ustedes piensan que los trabajadores trabajan poco? 10 horas, o más, lo que ustedes quieran. Las empresas no pueden soportar, estoy hablando de las grandes empresas, no pueden soportar la seguridad social, ustedes no la paguen. Que la pague el Estado. ¿Ya están ustedes contentos? Pues ahora, por favor, ¿en qué van ustedes a invertir? Díganme, ¿qué fábricas van a montar? ¿Qué industrias van a poner? No lo saben. Y no lo saben porque España ha sido un país que en los últimos años ha destruido su riqueza. Han cerrado acerías, han cerrado complejos del sector público, se ha vendido al capital privado el sector público español, han arrasado a su propio país y ahora no hay infraestructuras, ahora no hay lo que queda de el ladrillo, el turismo y los salarios bajos, los 3 vectores sobre los que se quiere asentar la economía española. Cuando se dice, antes de lo referí, es que todos tenemos que arrimar el hombro. O cuando la frase cínica de un presidente de una organización patronal, estos días de huelga hay que trabajar, para decirle, cuando yo digo mi querido señor, piensen ustedes cualquier cosa menos señor. Mi querido señor, ¿cómo que hay que ir a trabajar? ¿Dónde está el trabajo? Pero la gente lo recibe. Porque la gente vive, a veces vivimos todos, con frases hechas que han pasado por los siglos en nuestra mente. Basta que alguien la utilice para que uno crea que la circunstancia que denuncia sea la correcta, es que hay que trabajar por España. Pues bueno, porque España tiene trabajo. Nadie. La huelga no consigue nada. Posiblemente no consiga nada. Pero sí se ha observado en la última huelga y las manifestaciones posteriores, que han sido todavía más fuertes,
algo que me permite a mí afirmar que algunas cosas están cambiando. Me referiré. La gente está llenando las calles, pero hay algo más. La gente se está enfrentando a la policía. Atención a lo que voy a decir. No se trata de coger la lata de gasolina, no. Es los ciudadanos, como yo vi en un vídeo en Córdoba del otro día, una señora decirle al policía: tu número, está en tu vídeo. Si tú no tienes tu número, tú eres un terrorista y que te manda otro. Esa es el enfrentamiento. Nada de entrar en una pelea física en la que tenemos la de perder. Se trata del valor cívico de irle minando la moral a las fuerzas de orden público, recordándole que ellos también son hijos del pueblo y que están siendo utilizados por los enemigos. Exige, por nuestra parte, una fortaleza de ánimo, una contención tremenda, pero no tenemos otra manera de enfrentarnos. A mí, cuando la violencia se utiliza, no me gusta, sobre todo cuando te van a de perder. Es que es de tontos. Porque libramos en un momento una satisfacción, pero perdemos la estrategia que hace posible lo que hace el agua, que va minando, va comiéndose el litoral, lo va lamiendo por abajo hasta que se cae. Porque esto es una confrontación. Vamos a ser claros. Esto es una guerra. En una guerra que viene ya desde hace siglos. La historia de la Revolución Francesa, las internacionales, las revoluciones, con éxito, las fracasadas, es la historia entre la razón y la barbarie. La razón es la que intenta aplicar los avances de la ciencia y de la técnica a que el ser humano viva mejor. La barbarie es la que vuelve la técnica y la ciencia contra el ser humano. Pero falsifican el concepto. Yo recuerdo que uno de los debates que hemos tenido en aquellos años, que aquellas discusiones que se reflejaban en intervenciones parlamentarias, que algunas están en el libro, es que hay que ser modernos. ¿Qué es la modernidad? La modernidad es una palabra o un concepto que surge en el Renacimiento. Y es cuando empiezan a descubrir los primeros hombres que piensan sobre esto, que el ser humano es el centro del universo. Si quieren ustedes, vamos a verlo gráficamente en arte. En una iglesia románica se ve el Pantocrator, Jesús sentado dominando el mundo. Miguel Ángel pinta la Capilla Sistina y ve a Dios y a Adán en el mismo plano. Los dos son iguales. Uno es su criatura. El ser humano es lo principal. Modernidad, ¿qué le llaman modernidad? A la ofimática, a los ordenadores, a los teléfonos móviles. Eso no. La modernidad es vivir mejor, vivir a la altura de un ser humano, pero le llaman modernidad. De tal manera que una sociedad embrutecida por lo aparecido, si vive mal, no es una sociedad moderna, es una sociedad anticuada, de la misma manera que un mono si sabe utilizar un ordenador o un aparato portátil. Este combate va a demandar de nosotros nuevas maneras de pelear. Y con esto quiero terminar para hacer una reflexión al frente cívico. Yo soy miembro y militante del Partido Comunista de España. Nunca lo negué. Y pienso seguir sin negarlo, porque pienso seguir estando en él. Soy miembro de Izquierda Unida. Pero considero, en este momento justo, en este en el que estamos, que los partidos políticos necesitan de una gran renovación y pensar de nuevo cuál es su situación. Los partidos políticos no se pueden inventar de la noche a la mañana. Ha habido personas que han pensado que el Frente Cívico podía ser un partido político. No. Los partidos políticos se hacen después de decenios
Los partidos comunistas, por ejemplo, tienen una teoría, una visión del mundo, toda una trayectoria. Eso no se improvisa en 10 días, no se puede improvisar. Están ahí. Pero yo creo que los partidos políticos en esta época tienen que ir dirigidos más al pensamiento. No deben contentarse con ser puras máquinas electorales. Deben ir al pensamiento, a enseñar, a educar, a formar, a la lucha ideológica, a leer, a explicar, a concienciar. Esa es una labor fundamental. Pero el problema que hoy tenemos es el siguiente, que somos una inmensa mayoría los fastidiados. Iba a decir una palabra, pero no creo, ya ser educado y fino. Somos una inmensa mayoría los que o estamos parados, o nos están machacando en el trabajo, nos pagan 2 gordas, el contrato me lo hacen hoy, me lo quitan mañana. Somos una inmensa mayoría de pensionistas que no alcanzan lo suficiente para vivir. Somos una inmensa mayoría de mujeres que hay como se queden embarazadas, que van a la calle. Somos una inmensa mayoría de los jóvenes que no tienen perspectiva. Si esa mayoría se echase en la balanza de poder, arrasáramos, pero no lo podemos hacer. Porque esa mayoría existe en cuanto dominada, pero esa mayoría, ella todavía no tiene conciencia de que está dominada. Cuando yo he dicho hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, en esa mayoría hay gente que se siente ¿qué vamos a hacer? Es que esto es así. Hay que conseguir que en esa mayoría haya un punto de unión, haya un lugar de encuentro, que se ponga de acuerdo en algo, en una serie de medidas. ¿En qué se va a poner de acuerdo? ¿Discutir sobre comunismo, socialismo? No, ya está bien. Se tiene que poner de acuerdo en cómo acabamos con esta situación. ¿Cuánto va a ser el salario? ¿Cuánto va a ser la pensión? ¿Cuánto van a vivir los pisos? ¿Qué pasa con la banca? ¿Qué hacemos con los préstamos? En eso se tienen que poner de acuerdo. Por eso se llama programa. El Frente Cívico lo único que intenta es, a través de programas, dirigirse a la mayoría y decirle, no importa de dónde vengas, lo que queremos es que a dónde vas, a dónde quieres ir. No hagamos limpiezas de sangre, porque todavía entre nosotros hay, es que este viene, no seamos un trasunto de la Inquisición española. Es buscar ese denominador común y va a ser muy difícil, porque por una parte hay mucha prisa, hay quien habla incluso de crear un partido político, venga, asamblea, a reunirse. ¿De verdad queréis tener una fuerza que en su momento sea usada en el poder y se enfrente al poder? Ahora voy a decir palabras cortas. Que se enfrenta al poder, desde la movilización pacífica hasta la desobediencia civil, porque cuando la desobediencia civil es mayoritaria ya no es ilegal, hay una nueva legalidad. ¿Queréis una fuerza democrática, cívica, que se enfrente a los amos? Si la queréis hay que organizarse, y no se hace de la noche a la mañana. Yo digo muchas veces, hay que ir al gimnasio a hacer músculo, a coger pesas. Personas que en su vida han estado organizadas, nosotros militantes que tenemos ya muchos años, mucha hoja de servicio, no pensemos que saben, hay que enseñar muchas de estas. No pensemos traerlos a nosotros, sino trabajar con ellos, buscando la identidad en el programa. ¿Es que es creyente? Perfecto, pero ¿está de acuerdo en luchar contra lo de la psicoteca? Que venga el creyente, que es un combatiente más. Porque lo que pedimos de él es simplemente. Esto significa desdramatizar la pertenencia a determinadas ideologías. Significa empezar a construir un camino de concienciación. Yo lo he vivido. Lo que tiene una vida ya empieza a ser larga es haber vivido muchas cosas. Y os
pongo la siguiente formulación del proceso. ¿Están de acuerdo que la pensión mínima sea 1.000 euros? ¿Quién no está de acuerdo? Y cuidado, esto no quiere decir nada. Es el 72% del salario mínimo que hay en Europa. Pero pongamos 1.000 euros. ¿Están de acuerdo? Porque es algo importante. Pero bueno, sí, claro. A continuación ya, sí, ¿de dónde sale? Tú quieres percibir 1.000 euros para empezar, pero ahora te han dicho que de dónde sale. De porque mira, te voy a contar un par de cosas. Resulta que hay una lista de 569 estafadores que el gobierno no da, que han tenido su capital en la banca suiza, entre ellos con Emilio Botín, para ir empezando. Resulta que aquí hay una economía sumergida. Resulta que aquí la sociedad de inversión de capital variable no paga los impuestos. Resulta que según dice Navarro y datos del sindicato de agentes fiscales, se defraudan 80.000 millones de euros todos los años. Ahí está el dinero. ¿Y eso cómo se coge? Eso se llama reforma fiscal. Luego, para yo cobrar los 1.000 euros, tengo que dar un paso, la reforma fiscal. Si no, ¿cómo me van a pagar los 1.000 euros? Hay que buscar el dinero donde está. Pero claro, un país no puede solamente cobrar y recaudar los impuestos. Tiene que funcionar la economía. ¿Y por qué no funciona la economía? Porque no hay dinero, no hay crédito. Y la banca está dando crédito, bueno, vamos a ser claros, eso se llama nacionalizar la banca, que tampoco está dramático. El gobierno de hoy ha nacionalizado la banca, Bankia, la ha nacionalizado, eso sí, transitoriamente, para ponerla bien y después se la da a sus dueños. Se trata entonces de decir aquello nuestro, Santa Rita, Santa Rita, lo que te quite no se te da. Esto debe pasar al pueblo español. Nacionalizar la banca significa una banca pública. Una banca pública. Propuesta que ya hizo Izquierda Unida hace muchos años, ante el cachondeo, el choteo de muchos señores diputados del PP y del PSOE. Lo mismo que Izquierda Unida, que propuso la cuestión de las hipotecas ante el choteo, el cachondeo y los señores del PP. De planteamientos simplemente democráticos. Ni por una sola esto que estoy diciendo yo son medidas de rojos exaltados, porque lo que hace llover sobre la población, y a mí me pasa en algunos debates, es cuando me dicen, señora Anita, eso que usted dice, eso será de la Constitución soviética. No, tontín, de la Constitución española. La Constitución. Y voy a citar una cosa de un filósofo antiguo, pero para que nos relajemos un poco. En el libro primero de la República de Platón hay el diálogo entre un señor llamado Trasímaco y Sócrates. Y dice Trasímaco, que era muy inteligente, está demostrado, Sócrates, que el poder trabaja para su beneficio. Y lo que pasa es que hace surgir en la cabeza de los ciudadanos que trabaja por el beneficio de los ciudadanos. Y ellos se lo creen. Qué inteligente era Trasímaco. Pero Sócrates, aceptando los argumentos de Trasímaco, dice después, sí, lo que pasa es que hay momentos en que el poder no puede cumplir su propia ley. Vayan ustedes hoy a la Moncloa. Enséñenle a don Mariano Rajoy la Constitución y hace como Drácula cuando sale la profesora. No puede soportar. Cuando el poder es incapaz de poder asimilar su propia legalidad, es que algo está tocado gravemente. Y siguiendo con lo anterior, hay que recuperar el sector público. Aquí se ha vendido la intemperata, desde Telefónica, desde Tabacalera, desde Endesa, desde Gas Natural. Hay que recuperar. Simplemente porque se vendió, porque daban beneficio a él.
Si hubieran dado pérdida, no lo compran. Y claro, y ya a la gente se le va explicando por qué, para que esto sea beneficioso. Y por ejemplo, una de las medidas, y con esta termino, ¿por qué no hacen ustedes una prueba que se ha intentado en el Congreso y ha fracasado? ¿Qué pasaría si mañana en la tienda de su barrio o en el mercado, cualquier mercado de Valencia, ustedes vamos a hablar de las naranjas, y en la tienda de naranjas se encuentran ustedes pinchados en una naranja dos números? El precio de lo que le paga al agricultor por la naranja y el precio que tiene la naranja ahí. Se quedarán ustedes sorprendidos. Lo mismo hacen con una merluza o con una sardina. Verán ustedes el del precio que cobra el que trabajó recolectando o pescando y el precio que ustedes pagan es una diferencia tremenda. ¿Dónde está la diferencia? Luego, esos canales de comercialización oscuros hay que hacerlos transparentes. Pues miren ustedes en qué país estamos. Esta medida que parece tan tonta fue negada por el gobierno. Poner el precio en origen al agricultor y el precio final del producto. Estas son las medidas, algunas de las concretas, que pueden llevarle a la gente sin discursos tremendistas. La revolución, el proletariado, eso es para nosotros. Pero para nosotros cuando de reunión, que sabemos lo que decimos y creemos que llevamos razón, pero todavía no podemos llevarlo allí si no parte de la gente que está preocupada por los problemas. Es un esfuerzo didáctico de comprensión, de acercamiento. Es copiarle a Sócrates, el gran filósofo, la capacidad de arrancar de la gente, porque hay una cosa que yo tengo clara. La gente no sabe que sabe. Y la gente sabe, pero no lo sabe. Y hay que demostrarle que lo sabe. Lo tiene que... Esto es en lo que estamos luchando, incluso desde nuestra pertenencia, naturalmente, al Partido de Izquierda Unida. Hemos abierto otro nuevo portillo que intente conjugar a la gente para crear un poder, y repito, para usarlo. Para usarlo. Y ya he dicho muy claro, un contrapoder para ocupar la calle, siempre pacíficamente, y para incluso la desobediencia civil en su momento, cuando se tenga la fuerza, para acabar con este estado de cosas y con un programa alternativo, porque que se hunda un gobierno y no tengamos preparada la medida, eso es un desastre. Hay que ir creando el nuevo mundo, mientras desmontamos el actual, hay que ir creando el otro. Es una acción simultánea que tiene que ir a la vez. Pues es todo lo que tenía que decir. Gracias por aguantar, pero solamente les hago un ruego. Díganle a las demás personas que conozcan que sean un poco más curiosos, que miren a su alrededor, que de verdad dejar un día de ver la roja no es malo.